Dando continuidad a nuestra unidad, abordaremos ahora el tema atención. Veamos algunos conceptos de la atención. En el año 1890, William James mencionó que la atención es la toma de posesión por la mente de un modo vivido y claro de uno entre varios objetos o cadenas de pensamiento simultáneamente posibles. La focalización y concentración de la conciencia en su esencia, lo que implica la retirada del pensamiento de varias cosas para tratar efectivamente otras. Es decir, que en el año 1890 ya William James propuso que cuando hablamos de atención sería la capacidad cognitiva de prestar o darse cuenta de ciertos aspectos y dejar otros aspectos que pasen por alto. En el año 92, Tudela ha definido la atención como un mecanismo central de capacidad limitada, cuya función primordial es controlar y orientar la actividad consciente del organismo conforme a un objetivo determinado. Cuando hablamos ya en el año 92, entonces Tudela propone de que sería una actividad consciente, es decir, el organismo, el ser humano focaliza su atención hacia los aspectos que él desea. En el año 2000, Ballesteros propuso el siguiente concepto: proceso por el cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas entre las posibles. Hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. Entonces Ballesteros amplía esas informaciones anteriores que mencionamos, dando este punto esencial que sería el estado de alerta que toma la conciencia para darse cuenta de lo que está ocurriendo a su alrededor. Entonces, la atención podríamos decir que es la capacidad para observar aquello que nos interesa y dejar pasar por alto aquellos que no es de nuestro agrado o no es de nuestro interés en ese momento. Si analizamos las características de la atención, diríamos que tiene una capacidad limitada. Hablaríamos del oscilamiento y de la intensidad. Cuando hablamos de capacidad limitada, nos referimos mucho al concepto de amplitud de la atención, que hace referencia al número de estímulos que podemos atender al mismo tiempo o al número de tareas que podemos realizar de forma simultánea. Si estamos realizando, qué sé yo, una actividad mecánica como barrer, podríamos estar también escuchando las noticias al mismo tiempo. Pero cuando las actividades son más complejas, el cerebro necesita concentrarse totalmente en ese objeto y deja de hacer las otras actividades. Por decir, si estamos conversando con unos amigos y estamos caminando a la vez, mientras hablamos de temas irrelevantes podemos caminar y conversar, pero cuando se torna interesante o se habla de un punto importante, normalmente se deja de caminar para poder profundizar o toda la atención concentrarse en lo que se está diciendo y poder entender mejor. Cuando hablamos de oscilamiento, nos referimos que en ocasiones la atención oscila, es decir, alterna entre los distintos estímulos que tenemos que procesar o entre las diversas actividades que tenemos que realizar. Se espera que una persona adulta pueda mantener su atención en un solo estímulo por un tiempo mínimo de 40 minutos. Cuando el niño hablamos de un niño de 2 a 3 años,
ese tiempo de atención es de solamente 5 minutos, pero cuando va creciendo va aumentando. Hay personas que su capacidad de atención es más reducida y se da esa oscilación entre los estímulos muy rápidamente y le cuesta entonces seguir o entender una determinada información, procesa de una manera diferente. Y cuando hablamos de intensidad se refiere a la cantidad de atención que prestamos en un objeto o en una tarea. Hay actividades que podemos realizar sin prestar mucha atención porque son normalmente más mecánicas y otras que requieren una alta capacidad atencional, como por ejemplo la carrera de ustedes, resolución de ejercicios matemáticos. Veamos algunas funciones de la atención. La primera podríamos decir que sería la capacidad de ejercer un control sobre la capacidad cognitiva. Y cuando hablamos de ejercer un control, nos referimos a que gracias a la atención, ciertos aspectos que son interesantes o son relevantes o son importantes para el ser humano toman el foco de la conciencia y eso hace que se pueda captar con mayor nitidez o con más detalles todos los aspectos y se pueda también a la vez minimizar el entorno o los distractores de tal manera a asegurar la comprensión. Podríamos decir también que otra función es el de activar al organismo ante situaciones novedosas y planificadas o situaciones que no fueron suficientemente aprendidas, es decir, predispone al organismo. También podríamos decir que la función de la atención sería prevenir la sobrecarga de información. Cuando nuestro cerebro focaliza los aspectos que desea que pasen a la conciencia y desechan otros, entonces nos permiten también a que no haya una sobrecarga de información en el cerebro. También la atención estructura la actividad humana, es decir, nos ayuda a tener claramente qué es lo que vamos a hacer y facilita nuestro desarrollo de habilidades y de determinar la dirección de la motivación de acuerdo a nuestra atención, o sea que nuestra atención dirige también nuestra motivación. También la otra función de la atención sería asegurar el proceso perceptivo adecuado de acuerdo a los estímulos sensoriales que son más relevantes y dejar de lado aquellos que son irrelevantes. Analicemos ahora los tipos de atención. El primero sería una atención interna o una atención externa y se denomina así a la medida de la capacidad de atención está dirigida hacia los procesos mentales cuando es interna o bien a los estímulos que provienen del exterior cuando sea externa. Entonces, cuando hablamos de una atención interna, está muy relacionada con el sentido que nosotros habíamos analizado el interoceptivo, el darme cuenta de mi vejiga que está llena o de un dolor en el corazón, en el estómago. O, ¿por qué no? También cuando se hace un análisis de conciencia donde uno está analizando en ese sentido la cognición. Y externo es cuando uno toma conciencia de los estímulos que están ocurriendo fuera de su organismo. Después tenemos la atención voluntaria y la atención involuntaria. En este caso, la diferencia está por la actitud que asume el sujeto. Una actitud activa sería entonces una atención voluntaria y una actitud pasiva sería la atención involuntaria. Es decir, cuando el sujeto desea focalizar su atención hacia ciertos estímulos o como ahora ustedes están haciendo al escuchar este video o cuando lo hacen, cuando se ponen a leer un libro,
entonces están focalizando de manera activa su atención hacia el estímulo que ustedes quieren que esté en su conciencia. Y la atención involuntaria, entonces podríamos decir, ustedes están estudiando y de repente escuchan una frenada brusca y luego un ruido fuerte. Y eso hace que ustedes dejen de estudiar y presten atención en lo que está ocurriendo afuera. Ese estímulo entonces llamó la atención. ¿Qué atención? A la atención involuntaria, es la que despierta. Después podríamos hablar de la atención abierta o la atención encubierta. La atención abierta va acompañada de una serie de respuestas motoras o fisiológicas que producen modificaciones posturales en el sujeto. Y la encubierta no es posible de detectar sus efectos mediante la observación. Es decir, que de repente la persona está prestando atención, pero nosotros no observamos los cambios posturales o los cambios de mirada para poder darnos cuenta de que sí está prestando atención. Pasa mucho con los niños a veces. Ellos están jugando muy concentrados en su juego y uno está conversando y de repente ellos salen y dicen una palabra relacionada a lo que uno está conversando con otra persona y uno no se percató que él estaba atendiendo porque él estaba aparentemente metido en su juego y uno no percata entonces los cambios fisiológicos o motores. Después también está la atención dividida y la atención selectiva. Cuando hablamos de una atención dividida, son varios los estímulos o situaciones que entran en el campo atencional. En cambio, en la atención selectiva, el esfuerzo se dirige hacia un campo concreto en el que puede inducir otros procesos psíquicos. Este tipo de atención se utiliza mucho como método de investigación de la eficacia de un proceso simultáneo. Y por último tenemos, también podríamos decir, la atención visual o la atención auditiva, que serían una y otra están relacionadas lógicamente con la modalidad sensorial a la que se aplique el estímulo. Y la atención visual está más relacionada con los conceptos espaciales y el auditivo con los parámetros temporales. Para profundizar, te invito a que puedas leer el material disponible en la plataforma y luego realizar los ejercicios de verificación. Por la atención, gracias.